Hola, bienvenidos de nuevo. Ya en las actividades anteriores hemos trabajado con lo que es una derivada y vimos también entonces cómo calcular usando ciertas reglas las derivadas de un cierto tipo de funciones, ¿no? Como las funciones polinomiales, las funciones trigonométricas, etcétera. Ahora vamos a comenzar estudiando este nuevo objetivo que es el de máximos y mínimos. Entonces vamos a ver una de las aplicaciones que tiene la derivada. Entonces fíjense, vamos a volver a entender lo que es la derivada de una función. Si yo tengo un punto C, acá está, sobre el eje de las X, y aquí tengo este punto que con la función, que aquí tengo en morado, corresponde entonces con el valor f de c. Acuérdense que la derivada es la pendiente de la recta tangente, o sea, aquí tomo una recta tangente en este punto, la pendiente de esta recta es precisamente la derivada de la función en este punto. Pero fíjense entonces cómo es esta pendiente. Esta pendiente, al estar dirigida precisamente hacia arriba, su valor va a ser positivo. Si yo la tomara de este lado, entonces la recta iría hacia abajo, tendría pendiente negativa. Entonces, en este caso, el valor de la pendiente, así como está este dibujo, es positivo. Pasamos entonces acá. Fíjense entonces, en este caso, me estoy tomando este punto de acá. Aquí está mi punto C, aquí está mi punto F de C, y en este caso la pendiente, perdón, la recta tangente es así, pero entonces, como queda paralela al eje de las X, en este caso, el valor de la pendiente acá en este punto, pues precisamente va a ser 0, ¿sale? Y fíjense además que este corresponde exactamente con el valor más pequeño que tiene la función, es decir, fíjense, de aquí hacia acá, los valores de la función van creciendo cada vez más. De aquí hacia allá, así como está el dibujo, los valores de la función van creciendo también. Y que es exactamente donde la derivada vale 0, es el punto más pequeño de la función. Es el valor mínimo. Acá, por ejemplo, tengo la gráfica diferente. Aquí tengo la función que tengo es así, hace, digamos, escuadra en este punto. Aquí tengo mi punto C y aquí mi punto F de C. En este caso, si se fijan, ni siquiera existe la derivada. ¿Por qué? Acuérdense que la derivada es la pendiente de la recta tangente. En este caso no existe una recta tangente, existe una infinidad. Si yo me tomo este punto, por ejemplo, y trazo esta es tangente. Si trazo esta línea, es tangente. Tangente, acuérdense que es que toque a la curva en un solo punto. Y entonces aquí puedo dibujar una infinidad de rectas que sean tangentes. Por eso en este caso no existe la derivada. ¿Sale? Pero aunque no exista la derivada, fíjense que este punto corresponde también con el valor mínimo de la función. La función de aquí para acá, sus valores van creciendo cada vez más. De aquí para acá, también sus valores van creciendo cada vez más. Es decir, acá, aunque no existe la derivada, sigue siendo el valor mínimo de mi función. Entonces ya vimos que el valor mínimo de la función ahorita la alcancé en dos puntos. Uno, en donde la derivada vale 0, y en el caso anterior, el que acabo de revisar, la derivada no existía en este punto C, pero mi valor f de c sí era el valor mínimo de la función. ¿Sale? Entonces a estos puntos les vamos a poner un nombre y entonces ponemos una definición. Si f es una función y a, digamos, es una parte del dominio de esta función, primero vamos a decir que el valor f de c, donde c es un punto de a, es un punto máximo o un valor máximo de la función si pues precisamente f de c es mayor o igual que f de x para cualquier otro x. Es decir, f de c se va a llamar punto máximo si es el valor más grande de todos los demás f de x. Y f de c se va a llamar valor mínimo, pues si f de c es menor o igual que f de x para cualquier otro x. Es decir, f de c es el valor más chico de todos los valores de f. ¿Sale? Entonces, los puntos en donde f de c es más grande les vamos a llamar punto máximo, y los puntos donde f de c es el valor más chico le vamos a llamar valor mínimo. Por ejemplo, si tengo esta función, que es la función f de x igual a 1 entre x, como recordará, su gráfica es algo así. En el lado positivo, de aquí va creciendo cada vez más y más y más, y se va pegando al eje de las 10.
de este lado va decreciendo cada vez más y más y se va pegando al eje de las X. Y de este lado, en este cuadrante, se hace lo mismo. De aquí va subiendo, se va pegando más al lado de las X y de este lado va bajando cada vez más y más y más, pegándose al eje de las Y. Y en este caso, como pueden ver, pues la función no va a tener ni un valor máximo, porque aquí, como les digo, esto va a ir creciendo cada vez más y más y más hacia el infinito, o sea, no va a tener un valor máximo. Y de este lado, hacia acá, hacia abajo, va a ir decreciendo cada vez más, y entonces no va a alcanzar un valor mínimo. Pero, por ejemplo, si tomamos esta función, la función g de x, esta está dada en dos partes, fíjense. Esta función, si x es un valor entre 1 y 2, sin incluir al 2, la función vale lo mismo, vale x. Pero si x está entre el 2 y el 3, la función vale x menos 2. O sea, en este caso me estoy fijando solamente en el intervalo de 1 a 3, ¿sale? Y si yo lo dibujo, si dibujan esta función, su gráfica es así. Del 1 al 2 es este pedazo de línea y del 2 al 3 es este pedazo de línea. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, como pueden ver, aquí la función toma su valor mínimo, vale 0, y su valor máximo, si se fijan, el valor más grande es este. Aunque no lo incluye en la gráfica porque la función en 2 vale 0. Este no está incluido en la gráfica, pero es el valor más alto que lo alcanza en el 2. O sea, su valor más alto de la gráfica de la función es 2 y el valor más chico es 0. Y lo que siempre va a pasar, entonces, es, y por eso lo ponemos como un teorema, que si f es una función continua, ¿no? O sea, que no se rompe, no, si la pueden dibujar de un solo trazo. Entonces, si f es una función continua en un cierto intervalo, digamos desde a hasta b, entonces va a pasar que siempre f va a alcanzar un valor máximo y un valor mínimo en dicho intervalo. Y eso puede pasar incluyendo, como estoy incluyendo el punto A y el punto B, muchas veces pasa que el valor mínimo o máximo está precisamente en A o en B. ¿Vale? Entonces, como ya habíamos visto, los puntos en donde la derivada no existe o la derivada vale 0, pues son precisamente esos candidatos ideales para que la función tome su valor máximo o mínimo. Aunque, como lo decía anteriormente, también puede ser en donde empieza o termina el intervalo que estamos considerando. Por ejemplo, para entender mejor lo que acabo de decir, fíjense en esta función, en la recta y igual a 2x más 1. Voy a saltar un par de diapositivas. Acá está la gráfica de la función. Esta es la recta y igual a 2x más 1. Fíjense que, entonces, si yo considero todo el dominio de la función, esta no tiene un valor máximo o mínimo, porque hacia la derecha, esta función va creciendo cada vez más y más y más y nunca deja de crecer, entonces nunca voy a encontrar el valor máximo. Igual valor mínimo tampoco tendría, porque de este lado, hacia la izquierda, la función siempre va decayendo cada vez más y más y más, entonces no tendría un valor mínimo. Pero, por eso las condiciones del teorema dice que cuando yo tomo una función continua, o sea, como estas, y me tomo solamente un intervalo, por ejemplo, aquí me estoy tomando de aquí hasta acá, ¿no? En este intervalo, de aquí hasta acá, del 0 al 5, ahí sí va a tener un valor máximo y un mínimo. Y si se fijan, pues el valor más chico, pues es precisamente acá, que lo obtiene en 0, y aquí el valor más grande sería acá, que lo obtiene en 5. Si me regreso a los cálculos, pues el valor entonces, el más grande lo obtiene en 0. Y si yo sustituyo en mi función, acuérdense que era la función 2x más 1, si sustituyo en 0, obtengo 2 por 0 más 1, que pues es 1, y en 5 obtengo 2 por 5, que es 10 más 1, 11. Y entonces obtengo su valor más chico, que lo va a tener en 1, y el valor más grande, que lo va a tener en 11. Acá se puede ver en la gráfica, el valor más chico se obtiene en 1, y el valor más grande, que es en 5, lo obtengo en 11. Y entonces, lo que les decía, el valor máximo o el valor mínimo se pueden obtener o, como había dicho antes, en los puntos donde la derivada vale 0 o la derivada no existe, o en este punto de acá y en este punto de acá, que en este caso eran los extremos de mi intervalo. Aquí me estaba tomando el intervalo del 0 al 5, y en 0 obtuvo el valor mínimo, que fue en 1, y en 5 obtuvimos el valor máximo, que fue en 11. Entonces, a esos puntos, que son mis candidatos ideales para hacer los valores máximos o mínimos, se los conoce como puntos críticos. Entonces tenemos esta definición: si f es una función continua en un intervalo cerrado, es decir, tomo un intervalo desde el punto A hasta el punto B, a los puntos en el intervalo en donde la derivada no existe,
o la derivada vale 0, y además incluyendo al punto A y al punto B, se les conoce como puntos críticos de la función. Y entonces, como decía, en estos puntos críticos es donde vamos a obtener el valor máximo o el valor mínimo de la función. Y esto nos da pues, precisamente una primera estrategia para poder encontrar los valores máximos o mínimos, es decir, buscamos los puntos críticos y ahí debemos de alcanzar el valor máximo o el mínimo. Por ejemplo, consideremos esta función, la función f de x igual a 2x cuadrada más 1. Me voy a tomar solamente el intervalo del 0 al 2. ¿Sale? Vamos a ver entonces, los puntos críticos es donde la derivada no existe o la derivada vale 0. Entonces comenzamos derivando. Tengo la función 2x cuadrada más 1, pues su derivada es 4x. Y ahora quiero ver cuándo la derivada vale 0. Entonces establezco la ecuación, la derivada que es 4x igual a 0. En este caso, este solamente tiene una solución. El único número que multiplicado por 4 me va a dar 0, pues es el 0. Y entonces el 0 es un punto crítico. ¿Vale? Y los demás puntos críticos es donde empezaba y terminaba el intervalo, que coincidían en este caso con el 0 y el 2. Entonces ya tengo mis puntos críticos, que son el 0 y el 2. Si yo ahora tomo mi función y la evalúo en 0, tendría yo, mi función actual será 2x cuadrada más 1. Si sustituyo por 0, tengo 2 por 0 al cuadrado más 1, que me da 1. Y el otro sería 2 por 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4. Por 2, 8, más 1, pues me da 9. Y entonces mi valor mínimo sería 1 y mi valor máximo sería 9. ¿Vale? Y esto porque estoy considerando el intervalo del 0 al 2. Aquí lo podemos ver geométricamente lo que sucedió. Acá tengo el intervalo del 0 al 2. Esta es la gráfica de la función. Acuérdense que como es una función polinómica de grado 2 es una parábola. Entonces aquí está mi gráfica, ¿no? Aquí está mi intervalo del 0 al 2. El valor más pequeño lo obtuvo en 0, que es cuando la función valía 1. Y el más grande lo obtuvimos en 2, que es cuando la gráfica vale 9. Otro ejemplo, tengo la función f de x igual a x al cubo. Y ahora me están dando el intervalo de menos 1 a 2. Entonces lo primero que debo de hacer es encontrar los puntos críticos. Ya sé que uno es menos 1 y el otro es 2. Los demás puntos críticos van a ser donde la derivada de esta no existe o donde la derivada vale 0. En este caso la derivada de x cúbica pues es 3x cuadrada. Y lo siguiente es establecer la ecuación 3x cuadrada igual a 0, que es lo que hago acá. Y aquí tengo entonces 3x cuadrada igual a 0, resuelvo. Este 3 está multiplicando, pasa dividiendo, 0 entre 3 me vuelve a dar 0. Y pues el número que al multiplicarlo con él mismo me va a dar 0, pues es precisamente 0. Y entonces mis puntos críticos serían menos 1, 2 y 0. Y entonces sustituyo otra vez en la función. Acuérdense, mi función es f de x igual a x al cubo. Entonces f de menos 1 va a ser menos 1 al cubo, que da menos 1. F de 0 va a ser 0 al cubo, que da 0. Y f de 2 es 2 al cubo, que da 8. Y entonces estos son las opciones para hacer mis puntos máximos y mis puntos mínimos. Pues obviamente el más grande es 8 y el más pequeño es menos 1. Y entonces este va a ser el mínimo y este va a ser el máximo. Si lo veo geométricamente, es claro. Aquí está el menos 1 y 2. Entonces este que está en azul es el intervalo que estoy tomando. Y es claro que esta de acá, la que está en morado, es mi gráfica de mi función. Es claro que el valor más pequeño lo voy a obtener acá, que es en f de menos 1, que vale 1. Y el valor más grande, pues lo obtengo en 2, que es f de 2, que me va a dar 8. Muy bien, con eso concluimos la actividad del día de hoy. Solamente de tarea les queda hacer lo mismo que hice, pero para el caso de la función f de x igual a 2x cuadrada menos 1 en el intervalo 0,2. Es decir, tienen que encontrar sus valores mínimos. Es decir, tienen que hacer lo mismo que hice en este caso, ¿no? En este caso yo hice la función f de x igual a 2x cuadrada más 1 y encontré los máximos y mínimos. Ustedes tienen que hacer lo mismo, pero la gráfica es esta, es f de x igual a 2x cuadrada menos 1 en el intervalo de 0 a 2. Ya saben que si tienen dudas me escriben por el chat de Classroom.